15 minutos antes del enlace, la ciudad parecía haber cedido su ritmo a un solo latido, el tic implacable de un reloj de pared en la casa de bodas. Bárbara Petrov caminaba entre mesas dobladas, cajas con flores y vestidos colgados como pequeños espectros de satén. Sus manos no temblaban, su voz tampoco. Ordenaba, corregía, sonreía cuando hacía falta. Para el equipo era la calmada que siempre sabía qué hacer. Para la prensa, era la organizadora estrella que convertía una tarde cualquiera en un evento recordado. Para ella, ese día era una cuenta regresiva de otra clase. Cada minuto la acercaba a un encuentro que llevaba años posponiendo. La boda de Ulianovsk era el encargo perfecto. Lujo contenía en protocolo, invitados con dirigís, cámaras listas para captar cada sonrisa. Bárbara había aceptado porque era lo que mejor sabía hacer, construir felicidad para otros. También porque sabía que, en una ciudad pequeña donde los nombres se repiten en los pasillos, aparecer en la lista de los que organizan las grandes historias le daba cierta inmunidad contra las preguntas que nadie hacía en voz alta. Vlad Simonov llegó tarde, con la corbata desajustada y el peso de una decisión que no se veía en su rostro. Cuando sus ojos encontraron a Bárbara, el movimiento fue corto, contenido, un péndulo que no terminó de oscilar. Ella lo observó desde detrás de un rollo de tul. El hombre que había sido pasado de página en su vida profesional y no en su memoria personal. Ahora era el gerente de una compañía agrícola, esposo de alguien a quien todos en la ciudad conocían como la familia Simonov, sólida, respetada, incuestionable. Para Bárbara, sin embargo, Vlad no era solo una referencia social, era la herida que ella decidió no abrir más de la cuenta. Había algo entre ambos que jamás se había cerrado del todo, una película en blanco y negro que volvía a proyectarse en colores cuando él hablaba de logística y ella de tiempos de montaje. Ana Sviatulavi apareció en escena como un soplo de aire que perturba un vaso de agua. Joven, con la paciencia puesta a prueba por meses de citas médicas y silencios en las salas de espera, Ana trabajaba como asistente temporal en la sucursal de Bárbara. Su ternura era evidente en la manera en que tocaba los vestidos, con reverencia más que con oficio, y su risa, cuando se permitía, tenía la inocencia de alguien que todavía cree que los planes pueden resultar exactamente como se imaginan. Esa mañana Ana entró con una imagen pegada al teléfono, una ecografía. Se sentó al borde de la mesa de montaje y sin dramatismo dejó la fotografía sobre la superficie. No pidió permiso ni explicación. Sus dedos buscaron una taza de café como si necesitaran una ancla para sostener la noticia que ahora compartía con la oficina. Nadie le preguntó dónde había quedado la prudencia. Nadie tuvo la necesidad. La imagen decía lo demás. La atmósfera cambió sin que hubiera un trueno. Los asuntos se hicieron personales. Vlad miró la foto. Bárbara apartó la vista un instante. No era solo que una joven esperara un hijo. Era que la novedad encendía toda una constelación de significados. El tiempo perdido, las causas no dichas, las ofertas que se habían hecho en mesas improvisadas en bares y en oficinas. La posibilidad, improbable y sin embargo presente, de que la paternidad tocara lugares que no estaban preparados para recibirla. Durante semanas previas, entre contratos y pruebas de sonido, se había filtrado una conversación. Alguien había sugerido, en voz baja y en un momento de desesperación económica de otra persona, la idea de facilitar un embarazo por vías no convencionales. Fue una línea que nadie articuló con claridad en una reunión, pero que todos recordaron cuando el tema tocó la puerta. La ciudad es al mismo tiempo un tejido y una propaganda. Lo que se dice en un pasillo termina en la boca de un noticiero. Nadie la había tomado completamente en serio hasta aquella ecografía sobre la mesa. Bárbara no creía en los finales perfectos. Había vivido bastante para saber que las historias que ella contaba en bodas tenían capas ocultas. Pero ver a Ana tan frágil la hizo comportarse diferente. Le ofreció horario flexible, la cubrió en las reuniones, le consiguió entradas discretas para una clínica amiga que no cobraba en exceso. Lo hizo sin que nadie lo notara, porque ayudar a una empleada joven no sugiere preguntas en una ciudad donde la compasión suele ser moneda corriente. Lo hizo, también, porque el rostro de Ana le devolvía la mirada de alguien que nunca tuvo lo que ella misma tanto había anhelado. En el fondo, algo más corría por las venas del equipo. Historias paralelas que no se tocaban en público.
Daria, la hermana de Bárbara, le pidió a su hermana que no se involucrara demasiado. «No te metas», dijo, con la voz de quien ha visto a otros pagar por involucrarse. Daria criaba a sus propios niños y sabía que las buenas intenciones no siempre encuentran buen terreno donde germinar. Taras, por el contrario, movía ideas y logísticas como quien arregla piezas de un rompecabezas. Siempre práctico, siempre con ojos en la solución inmediata. «Si esto nos complica con el proveedor, lo arreglamos», bromeó. Y en la frase llevaba tanto la ironía como la promesa de arreglarlo todo con un plan y una llamada. Mientras Ulianovsk se preparaba para la boda, las tensiones personales se cocían a fuego lento. Había en aquella ciudad una vieja moralidad que no perdonaba atajos. Pero también había una nueva economía de deseos, en la que la maternidad podía convertirse en un objetivo tan gestionable como un banquete. Se pagaba, se organizaba, se ocultaba. La tarde de la boda, Bárbara se movía como una directora de orquesta que prefiere no mirar a los solistas cuando siente que la interpretación podría traicionarla. Su mente dividida era un tablero. Aquí una mesa mal colocada, allá una corbata que pedía ajuste, y en el centro, el recuerdo de Vlad inclinándose en la puerta de una sala después de una discusión doméstica que nadie escuchó, pero todos adivinaron. Él estaba casado. Ella lo sabía. Él sentía culpa. Lo intuía en la forma en que reprimía la sonrisa cuando Ana pasaba cerca. Ana, por su parte, se apoyaba en la idea de una familia que quizás habría sido fallida de otra manera, pero que ahora nacía con la urgencia propia de quien ha esperado demasiado tiempo. Bárbara había aprendido a no confiar en el amor como solución. Lo organizaba en mesas, en itinerarios, en listas de invitados. Lo embalaba en papeles y lo entregaba envuelto. Pero cuando el amor tocaba la puerta en la piel de lo cotidiano, en las miradas, en los gestos pequeños, en las faltas que no se dicen, su plan se deshilachaba. No fue enojo lo que la movió aquella tarde, fue una mezcla de curiosidad y culpa, y la certeza molesta de que ella también deseaba algo que había sido prohibido para su propia historia. En la vorágine llegó la noticia que nadie esperaba. Ana tendría que someterse a una ecografía de seguimiento por unas pequeñas dudas en los resultados. Nada dramático, aseguraron los médicos con una sonrisa profesional que no alcanzaba a disolver la ansiedad. Los procedimientos siguieron su curso. Días de espera, llamadas breves, una familia que apoyaba desde la distancia. La ciudad comenzó a susurrar. El rumor, que al principio fue una nota discreta, empezó a coger forma de noticia. Una página local publicó una historia leve sobre la joven asistente embarazada y el equipo de bodas que la apoyaba. Allí apareció el nombre de Bárbara rodeado de halagos y, sin quererlo, de preguntas. La prensa es un animal que no descansa. Una foto aquí, un comentario allá, y las cosas que se sostienen en la intimidad quedan expuestas. A la mañana siguiente de la publicación, alguien dejó una carta anónima en la oficina de Bárbara. Insinuaba, con indirectas y sin pruebas, que la historia escondía algo más. La carta usaba palabras como negocios y acuerdo y paternidad comprada. Escribía con la certeza de quien quiere hacer daño, no de quien propone un debate. Bárbara la quemó en el cubo de la basura y continuó con su trabajo. No podía dejar que una hoja anónima marcara el ritmo de una boda, pero la semilla del rumor ya estaba plantada. El marido de Vlad, no por voluntad de nombre, sino por la necesidad de ser mencionado, aparecía en encargos y en mesas oficiales. Era un hombre correcto, con la reputación intacta y la vida ordenada. Amar a alguien y estar casado con otro es una geometría que se repite en las historias humanas. Nadie puede ignorar la fricción que produce. Si había algo que atraía al pudor de Ulianovsk, era la posibilidad de que las vidas entrelazadas pudieran descoserse. No hubo gestos grandilocuentes, solo una conversación que dejó una huella más profunda de lo que ninguno de los dos quería admitir. Al día siguiente, la noticia del embarazo de Ana dejó de ser una nota local y se transformó en un rumor urbano. Las redes comenzaron a preguntar, a suponer. Hubo quienes defendieron la idea de que nadie tenía derecho a husmear en la vida de los otros. Hubo quienes, sin pruebas, tejieron teorías. El nombre de Bárbara apareció en comentarios en donde se le acusaba de haber roto promesas, de haber posado como salvadora mientras tejía acuerdos oscuros.
Ninguna de las acusaciones tenía sustento, pero las palabras, lanzadas sin contención, iban formando un coro que amenazaba con ensordecer la verdad. En medio de ese ruido llegó la primera verdadera prueba de la fragilidad, una llamada de la clínica. Ana entraría en labor dentro de 2 semanas. No era inesperado, pero la concreción del momento transformó la ansiedad en una presencia física. La ciudad, que había empleado susurradas primeras impresiones para alimentarse, ahora estaba a punto de presenciar un acto tan íntimo como el nacimiento. Bárbara decidió, sin anuncio y sin fanfarria, que acompañaría a Ana al hospital el día del parto. No lo hizo para invadir, lo hizo para estar, porque en ese acto resbaladizo había también una forma de penitencia privada, asistir a algo que la acercaba a lo que ella había deseado y no tuvo. Vlad ofreció su ayuda en la logística, con la ambivalencia de quien no sabe si su presencia será consoladora o un talón de Aquiles para su propia familia. La decisión de todos ellos, estar presentes, sostener, participar, trazó un mapa con líneas invisibles, lealtades cruzadas, silencios colectivos, promesas íntimas. Antes del ingreso al hospital, Ana tuvo una visita de su madre que duró apenas un café. Sus manos se tocaron como si compartieran calor y miedo. No hablaron de acusaciones ni de rumores, hablaron de nombres que aún no se escogían, de canciones que podrían cantarse para el niño o la niña que vendría. Bajo ese gesto simple, la ciudad parecía un recuerdo lejano. En la mesa de la cocina, una carta ajena fue quemada sin ceremonia. Fue un gesto habitual en la familia de Ana, olvidar lo que no vale la pena. El día del parto amaneció con un cielo que parecía haberse alineado con la gravedad de los acontecimientos. Ni demasiado claro ni amenazador, un punto de equilibrio que ofrecía la sensación de que algo inminente estaba por suceder. La clínica municipal, con sus pasillos bien barridos y su aroma desinfectante, no era un lugar para espectáculos. Era un espacio de espera y de pequeños milagros de paciencia. La sala de partos tenía la luz fría de las cosas que deben ser vigiladas. Allí, Ana respiró de la manera que uno respira cuando sabe que está a punto de cumplir con el acto más antiguo y desconocido al mismo tiempo. Las horas previas al nacimiento estuvieron cargadas de gestos que la ciudad luego recontaría con énfasis. Taras llegó con café y una mantita extra. Daria hizo una llamada para que nadie molestara. Vlad cruzó la puerta varias veces, tocando el reloj como si con cada toque pudiera detener el tiempo. Bárbara se sentó en una esquina, viendo a Ana luchar con su respiración, sintiendo la piel de su propia esperanza tironeada entre la empatía y un deseo que prefería no nombrar. Cuando los primeros gritos del trabajo de parto se hicieron más intensos, la sala cambió de clima. Todos los ruidos del mundo externo parecieron reducirse a la respiración, al palpitar de una vida que escapa a las manos. La partera, serena y profesional, dijo breves órdenes. Las máquinas marcaron ritmos. Nadie filmó nada ni tomó fotografías. La privacidad de un nacimiento, incluso en una ciudad que anhelaba un escándalo, fue respetada por quienes estaban ahí por cariño. El momento del nacimiento fue, a su manera, una detonación de emociones. Ana sostuvo la mano de su madre y luego la de Bárbara, que descubrió que su propia mano expresaba un apoyo que no había previsto dar. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, se produjo algo que es difícil de describir en palabras, una abertura en la tensión, un alivio simultáneo y una carga nueva. El pequeño o la pequeña fue envuelto, y la primera mirada de Ana al sostenerlo fue la de una mujer que había cruzado un mar de incertidumbres para llegar a un lugar donde el dolor tenía sentido. Y entonces el golpe, una alarma sutil, una puerta que crujió, una enfermera que salió corriendo por el pasillo. Un error de comunicación, dijeron algunos. Un descuido, murmuró otro. Nadie, en ese primer instante, pensó en malicia, pero la rapidez con que el murmuro se transformó en grito fue la medida exacta de cómo una ciudad se encendía cuando algo pequeño se convertía en lo más importante. La camilla quedó vacía por un segundo que a nadie persuadió. Nadie respiró. La sala retrocedió en silencio. Ana, aún aturdida por el parto, buscó con los ojos a su bebé y encontró una ausencia que comprimió el pecho de todos los presentes.
El ruido que siguió no fue el de un plan calculado ni el de una acción épica, fue el de una ciudad que comprende de golpe que lo que ocurre en una habitación cerrada puede desbordar a la plaza. La camilla quedó vacía por un segundo que a nadie persuadió. Nadie respiró. La sala retrocedió en silencio. Ana, aún aturdida por el parto, buscó con los ojos a su bebé y encontró una ausencia que comprimió el pecho de todos los presentes. El ruido que siguió no fue el de un plan calculado ni el de una acción épica, fue el de una ciudad que comprende de golpe que lo que ocurre en una habitación cerrada puede desbordar a la plaza. Bárbara fue la primera en moverse con decisión que no buscaba protagonismo. Preguntó por cámaras, por salidas, por listas de personal. Vlad revisó sus llamadas. Taras se puso en contacto con quien pudiera recorrer las cámaras cercanas. La clínica cerró puertas, hizo recuentos, llamó a la policía. En la recepción, una voz masculina preguntó por el nombre del recién nacido, y alguien anotó sin mirar. La cámara de seguridad del pasillo había quedado orientada a una ventana que nadie había previsto mirar. Pequeños detalles que, hora por hora, formarían la trama de lo que la ciudad luego llamaría el caso del bebé desaparecido. En la siguiente hora, la noticia se desató. Fotografías de Ana, cansada y pálida, dieron la vuelta a la ciudad en menos de lo que se tarda en cerrar un armario. Los noticieros comenzaron a hablar de secuestro. Las redes se dividieron entre quienes pedían calma y quienes exigían culpables. En las primeras horas, sin pruebas, las teorías más osadas circularon con la velocidad de una epidemia. El nombre de Bárbara, por su cercanía a Ana, apareció en titulares que insinuaban, sin demostrar. La llegada de la policía trajo procedimientos que no eran ajenos a la ciudad. Preguntas y más preguntas, testimonios y contradicciones. En la sala contigua, alguien encontró una puerta entreabierta. Un empleado recordó haber visto a una mujer con un abrigo largo salir con premura de la clínica media hora antes. Un taxista dijo haber recogido a una persona que se parecía vagamente a la descripción y la había dejado en la estación. En los mensajes de texto, conversaciones nocturnas tornaron su tono de coqueteo a algo que parecía culpabilidad. Bárbara, en medio de todo, tuvo un instante de claridad dolorosa. Su presencia en aquella sala, su relación administrativa con Ana, la mirada sostenida con Vlad en el pasillo la noche anterior, todo eso iba a ser interpretado por otros como más que coincidencias. Sabía que ciertas historias, por más que fueran inocentes, podían ser leídas como pruebas de una culpa que no se correspondía con lo ocurrido. Y al mismo tiempo, no podía quitarse de encima la sensación de que, de alguna forma, el hilo que unió a estas tres personas, ella, Vlad, Ana, había contribuido, sin intenciones criminales, a una geometría de vulnerabilidades. ¿Qué pasaba cuando una mujer como ella, que había estado tan cerca de la felicidad ajena, terminaba siendo señalada como la que destrozó un matrimonio? La pregunta comenzaba a encontrar eco en las primeras horas del caso. Mientras la ciudad se movilizaba, surgieron alianzas inesperadas. Vecinos ofrecieron cámaras de seguridad. Un grupo de voluntarios se organizó para pegar carteles. La alcaldía emitió un comunicado pidiendo calma y garantizando colaboración. La prensa, que había sido cómplice de la construcción de la historia, ahora amplificaba el drama. Cada rostro relacionado con el caso fue escrutado. Personas que apenas conocían a Ana comenzaron a llamarla por teléfono. Algunas ofrecían consuelo, otros pedían detalles que nadie podía dar. En la noche, cuando la ciudad ya había encendido sus luces de alerta, Bárbara volvió a su despacho. La sucursal estaba en silencio salvo por una lámpara que seguía encendida sobre una pila de vestidos. Entre esos pliegues de tela, pensó en lo inevitable. La vida pública y la privada no podían separarse tan limpiamente cuando una tragedia los obligaba a unirse. Colocó su abrigo sobre una silla y se quedó mirando una foto vieja de una boda que había organizado años atrás. En la imagen, todo tenía la textura perfecta de la felicidad. Risas congeladas, flores en su sitio, una pareja que sonreía con la certidumbre de lo eterno. El teléfono sonó de nuevo. Era Vlad. Su voz sonó contenida y áspera, como si llevara una piedra en la garganta. «Están sacando todo», dijo. «Los periodistas están afuera de la clínica. Dicen que hay pistas, que hay una mujer, que están revisando los vuelos». Bárbara sintió que el corazón le daba un salto.
no por la posibilidad de ser acusada, aunque esa idea comenzaba a mordisquearla, sino por el impacto de ver cómo la vida de alguien acababa de cambiar en un par de horas. La noche llegó con ambulancias y con drones que empezaban a sobrevolar la ciudad. Los muros que separan la privacidad del espacio público se desdibujaban con cada cámara que apuntaba. En el centro de todo, Ana, con el rostro demudado y con el cuerpo aún reciente del parto, sostenía los recuerdos de una responsabilidad que le correspondía solo a ella, la memoria del momento en que había sentido las manos del bebé por primera vez. No sabía quién lo había tomado ni por qué. Lo único que sabía era que su vida se volvía una narrativa que otros escribirían a su gusto. El caso, en sus primeras horas, no ofreció certezas, ofreció sospechas, urgencias, una ciudad en estado de vigilia. Y en el corazón de ese huracán estaba la pregunta que el título que ahora resonaba por la ciudad parecía formular con insistencia. ¿Qué pasa cuando una mujer, por su sola presencia o por sus decisiones, altera la estructura sólida de un matrimonio? ¿Cuándo una relación deviene en un polvorín donde todo puede explotar? Bárbara no tenía una respuesta. Lo que tenía era una mirada hacia atrás, a decisiones propias y ajenas, a un conjunto de acciones que juntas formaban un tejido que ahora parecía llamado a justificar culpas. Caminó hacia la ventana del despacho y miró la ciudad en la que había construido su reputación, y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su trabajo de crearse elevaciones se parecía demasiado a un espejo roto. Afuera, las cámaras no dejaban de moverse. Adentro, el reloj seguía su tic, indiferente. En la madrugada, cuando la policía pidió a los presentes que permanecieran en la clínica para declarar, Bárbara miró a Ana. La joven estaba sentada, cubierta con una manta, las manos entrelazadas, los ojos vidriosos por el cansancio y la angustia. No hubo miradas acusadoras entre ellas, solo la comprensión de que algo había ocurrido que ninguno de los dos había previsto, una pérdida que podía significar para cada uno otra clase de renuncia. La ciudad no dormía. En los portales, mensajes que pedían ayuda se multiplicaban. La radio local retransmitía llamadas de oyentes que afirmaban haber visto coches sospechosos. Nadie parecía recordar cómo había sido el día antes de que todo cambiara. Y en medio de esa marea, Bárbara decidió que no se dejaría arrastrar por la inercia del rumor. Iba a buscar pruebas, a ordenar, a facilitar lo que fuera necesario para encontrar al bebé. No por la reputación, aunque esa era una parte, sino porque en su pecho, debajo de la coraza de la organizadora, había una verdad simple. Nadie debía pagar por una pérdida que no había cometido. El amanecer encontró a la ciudad exhausta y en alerta. Hubo una imagen que se repetiría en las crónicas, la de Bárbara caminando hacia la clínica con los ojos rojos pero firmes, sujetando una carpeta con documentos. No tenía la certeza de que esa presencia la salvaría de acusaciones malintencionadas, ni de que evitaría que las piezas del rompecabezas fueran interpretadas en su contra. Pero estaba allí, y eso para ella marcaba una diferencia moral que no podía soslayar. Todavía no se sabía si la desaparición del bebé había sido un plan frío o un acto impetuoso de alguien que creyó hacer lo correcto. Aún no se sabía si la relación entre ella, Vlad y Ana tendría un precio legal. Lo único cierto en ese momento era que la ciudad había sido convocada a un drama que mezclaba amor, culpa y la sed de saber. En la puerta de la clínica, un policía con el rostro cansado consultó una lista. ¿Quiénes estaban en la sala en el momento del nacimiento?, preguntó. Se pidió calma y se ofreció apoyo. Las voces comenzaron a organizarse en relatos. Vi a alguien, no, fue otro. La rueda de testimonios daba vueltas intentando detener la sensación de que cada palabra podría exceder las posibilidades del silencio. Bárbara, antes de dar su declaración, tomó la ecografía que Ana había dejado en la mesa del despacho y la guardó en su cartera. No para ocultarla, sino para sostenerla como un ancla. No quería perder algo que, en la convulsión de la noche, podía convertirse en un símbolo que justificara sospechas infundadas. Caminó hacia la sala de espera donde Ana la esperaba, y en el acto más simple, tomó su mano.
Era un gesto sin cámaras que pudieran interpretarlo para el morbo. Solo dos manos unidas frente a la incertidumbre. La ciudad, en la que la idea de romper un matrimonio se había convertido en un titular fácil, no dejaba de buscar culpables. En ese afán, alguien ya señalaba que la cercanía de Bárbara con Vlad era el detonante moral que explica, en la lógica popular, cómo una vida familiar podía deshacerse. Pero las vidas no se rompen por un solo acto, se deshacen por el tejido de decisiones, silencios y olvidos. Y en ese tejido, cada uno tenía su hilo. Mientras las primeras declaraciones se tomaban y las cámaras seguían buscando ángulos, un helicóptero sobrevoló la ciudad. Allá abajo, en las calles, voluntarios pegaban carteles con el rostro del bebé. En la clínica, la policía cerró algunas salidas y pidió las grabaciones. En un despacho, un periodista reescribía un titular con la urgencia de quien necesita una respuesta que convenza a su público. Bárbara salió de la clínica con la sensación de que la noche había cambiado algo en su vida que no podía controlar. Miró la calle y comprendió que la historia que se estaba escribiendo no tendría la simplicidad de un antes y un después, donde ella fuera la única responsable. Había heridas compartidas, decisiones que se habían tomado en nombres distintos y una ciudad ávida por poner en el centro a un culpable. Al tomar su abrigo, recordó una frase que había leído en un libro viejo sobre bodas. El verdadero peligro no es el secreto en sí, sino lo que hacemos para sostenerlo. Y en ese pensar, supo que su presencia en las horas próximas sería más que una defensa personal, sería una forma de intentar recomponer algo que, por ahora, apenas comenzaba a deshilacharse. Entonces su teléfono vibró, un número desconocido apareció en la pantalla. Antes de atender, Bárbara sintió una certeza fría. Aquel día no terminaría sin que una verdad, o una versión suficiente de la verdad, saliera a la luz. Contestó. Al otro lado, una voz afirmó algo que nadie esperaba. La cámara del pasillo no grabó los últimos 20 minutos. Fue la última frase que escuchó antes de que la conexión se cortara. En la clínica, alguien preguntó por una enfermera que había salido temprano. En la sala principal, la gente comenzó a murmurar ante el anuncio de una figura que había sido vista en la entrada. La ciudad entró en modo de investigación silenciosa. El caso, que ya tenía los ingredientes necesarios para una novela, empezaba a mostrar fisuras por doquier. Y en medio de ese torbellino, la pregunta volaba, redonda y directa. ¿Qué pasó cuando ella, una mujer que había puesto tanto de su vida en las bodas de los otros, destrozó un matrimonio? Nadie aún tenía la respuesta, pero la posibilidad de que lo que se suponía que debía unir a las personas, un nacimiento, una promesa, se convirtiera en la pieza que rompería otras vidas, ahora era una sombra que nadie podría ignorar. Sigue viendo para descubrir el secreto que nadie quiere contar. La frase en la línea quedó flotando como un golpe seco. La cámara del pasillo no grabó los últimos 20 minutos. En la clínica, la noticia rebotó entre paredes y suelos, encendiendo sospechas y dejando a todos con la sensación de que algo, intencional o no, había actuado para borrar un tramo de tiempo que ahora era decisivo. Nadie todavía sabía si aquello era una falla técnica, un descuido o una manipulación deliberada. Lo que sí estaba claro era que sin ese registro, las piezas comenzaban a girar sobre conjeturas y no sobre certezas. La policía arremetió sobre el caso con la rutina de quien intenta recomponer un rompecabezas sin la pieza principal. Oficiales revisaron cámaras de locales cercanos, pidieron recorridos de taxis, analizaron las entradas y salidas de la clínica y empezaron a hablar con el personal una y otra vez. En la ciudad, el rumor había mutado. Buena parte de la prensa apostó por la hipótesis más sencilla y ruidosa. Había manos ajenas que sacaron al bebé. Alguien había urdido un plan. El nombre de Bárbara, que ya circulaba con aspereza en titulares, se volvió una referencia inevitable en las tertulias y en los foros virtuales. Bárbara, mientras tanto, no cedió a los ataques ni a la desesperación. No porque fuera insensible, sino porque la práctica de su oficio la había acostumbrado a lidiar con crisis como si fueran listas de tareas. Localizar testigos, identificar horarios, coordinar acciones. Llamó a cada persona que pudo recordar en la sala, comprobó que las credenciales del personal coincidieran con las hojas, exigió ver los registros de entrada y salida.
No buscaba limpiar su nombre con gestos grandilocuentes, quería que la verdad saliera a la luz para que Ana, agotada y recién parida, no tuviese que pagar sola por la conmoción. Mientras la policía tironeaba de hilos invisibles, algo más comenzó a perfilarse. Un mensaje anónimo que había circulado por redes durante la mañana insinuaba que en Ulianovsk existía una red que facilitaba bebés. La naturaleza imprecisa del rumor, combinada con la carta anónima que Bárbara había quemado días atrás, encendió una teoría en la que la idea de compra de paternidad no era solo un chisme local, sino una posibilidad investigable. Periodistas comenzaron a preguntar a la alcaldía por inspecciones anteriores. Ciudadanos pidieron controles y voluntarios que la noche anterior pegaban carteles sumaron listas de nombres que alguien les había susurrado en un chat. En ese caldo de especulación, un primer rastro apareció cuando una empleada administrativa de la clínica, nerviosa, recordó una consulta telefónica de hace semanas, una llamada breve, entrecortada, en la que una voz femenina preguntó por una familia que necesitara ayuda. La trabajadora había anotado un número que, al rastrearlo, pertenecía a un teléfono prepago. No era una prueba concluyente, pero a la policía le bastó para abrir una línea de investigación sobre gestiones extraoficiales. Se pidió información a las compañías telefónicas, se rastrearon recitales de entradas de taxis y su geolocalización, y la ciudad entera pareció moverse como si siguiera el mapa de una baliza invisible. Los medios seguían en vilo. Una entrevista malsana con un conductor de taxi que decía haber visto a una mujer con abrigo largo dejó las cosas peor que antes. La vaga descripción alimentaba teorías y los comentarios en redes empezaron a dividirse entre aquellos que apoyaban a Ana y quienes querían respuestas contundentes. Los foros más incendiarios no tuvieron miramientos, colocaron a Bárbara en el centro de un tablero moral y le asignaron el papel de la mujer que rompió un matrimonio, sin entender que la realidad rara vez acepta carteles tan simples. En medio de la vorágine, Vlad se convirtió en el fulcro de preguntas íntimas y públicas. Su nombre fue pedido por periodistas, su teléfono sonó sin cesar. En la plaza, donde una vez había hecho campaña por la honestidad, ahora la gente lo miraba con curiosidad. Su esposa, distante y protectora de su privacidad, intentó cerrar filas, pero las grietas que siempre estuvieron presentes, esas que en privado se curaban con acuerdos tácitos, ya no se quedaban en el interior. La opinión pública presionaba y pedía medidas. Vlad, desgastado, intentó comportarse con la coherencia de quien no quiere agravar el daño, pero la tensión entre sus deberes familiares y la atracción que la cercanía con Bárbara encendía era un fantasma que no dejaba de manifestarse en microgestos. Las primeras 24 horas transcurrieron entre carteles, voluntarios y una investigación policial que, pese a su diligencia, no tenía más que pistas aisladas. Fue entonces cuando el teléfono de Bárbara sonó con un número desconocido. La llamada no fue un deslizador de adrenalina. Una voz temblorosa, que al principio habló en murmullos, contó que alguien había visto a una mujer y a un niño tomando un tren hacia el este. No había certezas, solo indicios. Pero en una ciudad que había vivido a golpe de intuiciones, eso bastó para encender las alertas. Policía y voluntarios se organizaron para revisar estaciones, trayectos y alojamientos improvisados. La pista llevó a una pequeña estación de autobuses a media tarde. Una viajera confundida recordaba haber visto a una mujer que llevaba un bebé y que parecía buscar un billete para salir de la ciudad. La descripción encajaba con la que había dado el taxista: abrigo largo, pasos apurados, mirada fija. Se montó un operativo. Cámaras de la estación revisaron grabaciones y allí, entre imágenes polvorientas, se distinguió la figura de una mujer agarrando con fuerza un bulto envuelto. La imagen no era nítida, pero el movimiento habló. La policía, con los recursos limitados, optó por montar un cordón y revisar los registros de compra de billetes. En un acto reflejo, alguien miró el número de asiento de un autobús que iba hacia la salida regional. Quedaban 2 plazas, ambas compradas con dinero en efectivo. La tensión llegó al aeropuerto. Un aviso de control y una llamada a los agentes de migraciones dijeron que una mujer con un pasaporte medio desordenado y un bebé en brazos había intentado comprar un billete con destino a otra provincia.
Los datos eran imprecisos, pero la policía tomó decisiones rápidas: bloquear la salida, revisar cámaras y coordinarse con los conductores de taxis de la ruta que había salido de la clínica. El aeropuerto, con su mezcla de destinos y despedidas, se llenó de policías que parecían perseguir un eco. Fue en esa escena tensa donde ocurrieron los hechos que la ciudad recordaría como un punto de inflexión. Una patrulla interceptó a una mujer que intentaba pasar por el control de embarque, con una bolsa de bebé y la mirada de alguien quebrada. Al ver a los oficiales, sus manos temblaron. No hubo violencia grandilocuente. Hubo una detención apresurada, un momento de gritos contenidos y la aparición de cámaras que se acercaron a captar cada detalle. La mujer fue identificada como Ana Sviatulavi. La noticia se propagó como pólvora. Madre detenida en aeropuerto con su bebé, dijeron los titulares. Fue irónico en su simplicidad. Nadie recordaba que hasta hace pocos días Ana había sido la joven que colocaba lazos en vestidos y sonreía con la esperanza de una vida que nunca se sabía a ciencia cierta cómo sería. Ahora, agarrada a un niño recién nacido, se convirtió en la figura de una acción que muchos llamaron desesperada y otros directamente ilegal. En la comisaría, bajo la luz de una sala de espera mal ventilada, Ana habló. Sus palabras no fueron un libreto calculado para las cámaras, fueron fragmentos íntimos de una decisión tomada en un estado de temor que para quienes escuchaban resultaba más doloroso que excusa. Contó, con voz baja, que durante semanas había sentido que su mundo se estrechaba. Los rumores sobre un posible canal que facilitaba hijos, las voces que le llegaban por detrás en la calle, la inseguridad económica y el miedo palpable de que un sistema la separara del niño por no poder demostrar estabilidad. Había visto en su mente la posibilidad de que el bebé fuera arrebatado, vendido o simplemente alejado de ella, por burocracias que entendía como frías y territoriales. En su relato no hubo intención de hacer daño, hubo terror intenso, una visión de pérdida y la convicción de que actuar era la única forma de proteger a quien recién venía al mundo. Los psicólogos de la policía, al escucharla, hablaron de episodios donde la vulnerabilidad y la presión social pueden empujar a personas a actos impulsivos. No justificaron el secuestro, catalogaron la acción como criminal y a la vez como síntoma de una emergencia psicológica. Se abrió una carpeta de medidas: detención preventiva, evaluación psiquiátrica y la intervención del servicio social para garantizar el bienestar del bebé. Ana fue trasladada a una sala para declarar, la policía procedió según protocolo y la noticia se volvió viral antes de que la noche cayera. Las reflexiones y los juicios se sucedieron sin pausa. Algunos medios no distinguieron entre delito y sufrimiento. La turba digital exigió respuestas y condenas rápidas. Otros canales, con más prudencia, llamaron a especialistas que hablaron de maternidad, pobreza y riesgos de juicios públicos donde la verdad tarda en aparecer. En medio de ese ruido, Bárbara pasó del centro de la acusación a la figura que acompañó al proceso. Fue a la comisaría, pidió hablar y se ofreció a colaborar con la investigación. Nadie le negó el acceso, la necesitaron como testigo y como la persona que había estado junto a Ana en los momentos previos al parto. El momento de crisis dejó huellas en relaciones que ya tenían fisuras. En la casa de los Simonov, la presión fue insoportable. La esposa de Vlad, que había escuchado rumores y visto titulares hirientes, decidió no esperar a la calma. Pidió separación. Para ella, la acumulación de miradas y la proximidad de su marido a Bárbara significaron una traición que no supo ni quiso interpretar como equivocaciones humanas. En la plaza donde siempre se habían tomado decisiones con discreción, ahora la rumorología tenía consecuencias palpables. Hubo papeles firmados, abogados consultados y el anuncio formal de que la familia Simonov se resguardaba. Vlad, al recibir la noticia de la separación, fue un hombre sin recursos para la teatralidad. No tuvo discursos enfurecidos ni declaraciones públicas grandilocuentes. Tuvo, en cambio, la necesidad de entender cómo había llegado a ese punto. Se encontró con la fragilidad de sus decisiones, con la manera en que el silencio y el arrepentimiento habían sido la forma en que intentó mantener algo a flote.
No hubo absoluciones fáciles, hubo, más bien, un proceso de rendición privada. Llamadas que no se contestaron, una casa que se vació y la sensación de pérdida que no se arregla con discursos moralizantes. Mientras las familias se resquebrajaban y los titulares seguían corriendo, la investigación emprendió un nuevo derrotero. La policía detectó que, antes de partir hacia el aeropuerto, Ana había recibido mensajes de una persona que la exhortaba a no confiar en nadie y a buscar un lugar seguro. El número pertenecía a una mujer que había sido identificada como Marina, un nombre que figuraba en la lista de contactos del personal de la clínica como asistente temporal de logística. La conexión no probaba culpa, solo habría otra avenida de preguntas. Marina fue citada para declarar. Las declaraciones fueron tensas. Marina, visiblemente nerviosa, dijo que había hablado con Ana para ofrecerle contención y algo de dinero, pero negó haber planeado ni facilitado el transporte del bebé. Afirmó que su papel había sido el de una amiga, no el de una intermediaria. Su testimonio generó más interrogantes. ¿Era Marina parte de una red? ¿Era una persona que, movida por compasión, había sobrepasado límites? La policía siguió pescando entre testimonios mientras la prensa sacaba conclusiones prematuras que a su vez alimentaban más sospechas. Simultáneamente, un movimiento civil tomó protagonismo. Grupos de vecinos comenzaron a congregarse para ofrecer donaciones y apoyo a Ana. No era una respuesta uniforme. Muchos de esos gestos eran simbólicos, otros prácticos. Se organizó una colecta para contratar abogados que defendieran a la joven en lo penal, y un colectivo de mujeres lanzó una campaña en redes exigiendo que el sistema de protección a la infancia también contemplara la vulnerabilidad materna. La comunidad, que había sido juez y jurado en redes, exhibió otra cara, la de la solidaridad que se asoma cuando la historia se parece a la de alguien cercano. Las semanas siguientes se llenaron de procedimientos legales, evaluaciones médicas y juicios públicos en la plaza virtual. Ana fue sometida a un examen psiquiátrico que determinó que el episodio había tenido componentes de una crisis emocional extrema, influenciada por la falta de apoyo, la presión social y el miedo real a perder a su hijo. Los peritos recomendaron tratamiento psiquiátrico y apoyo familiar como parte de una estrategia para enfrentar el caso. En el plano judicial, las autoridades decidieron no proceder con medidas espectaculares de severidad tras evaluar el riesgo para el bebé y las circunstancias personales de la madre. Se abrió una causa penal con cargos por sustracción de menor, pero también con medidas alternativas, que incluían terapia guiada y supervisión por parte de servicios sociales. La decisión, que no gustó a todos, buscaba equilibrar la sanción con la recuperación y la protección del niño. Aparecieron también datos que matizaban la historia. Registros del hospital confirmaron que no existía un procedimiento de entrega de recién nacidos a terceros, ni un plan de subrogación secreto. Las apuestas de la prensa por un mercado negro quedaron, en parte, desacreditadas por la falta de pruebas contundentes. Sin embargo, la sombra de la sospecha había dejado huellas en la reputación de Bárbara. Aunque varias voces la defendieron, su perfil público había cambiado. De organizadora impecable, pasó a ser un personaje envuelto en controversia. Ella, que había hecho de la discreción una virtud, tuvo que aprender a convivir con una exposición que no había buscado. Hubo quienes aprovechaban la crisis para exponer testimonios crudos. Una mujer anónima aseguró haber recibido una oferta hace meses para conectar con familias que necesitaban bebés. Habló de intermediarios que pedían dinero y de acuerdos sellados con apretadas manos en cafés discretos. Las autoridades, con prudencia, abrieron una investigación paralela sobre esa supuesta red, pero los testimonios eran inconsistentes y las pruebas escasas. La búsqueda de una organización criminal se volvió un eco que, por momentos, desvió la atención de la humanidad que urgía en la historia, la necesidad de Ana de sentir que su hijo le pertenecía. En torno al bebé, las decisiones no fueron simples. El servicio social, tras evaluar la situación, determinó que lo mejor era mantener al niño temporalmente bajo custodia del hospital mientras se aclaraba la situación. Más adelante, y tras el proceso judicial, se fijó un régimen que incluyó una intervención terapéutica para Ana, visitas supervisadas y una evaluación continua del entorno familiar. La justicia, en un acto que muchos criticarían por la suavidad o por la dureza que implicaba, buscó una salida que priorizara la protección del menor, pero que no sepultara a una madre vulnerable bajo el peso de una condena que la sociedad misma, en su fragilidad, había alimentado.
Paradójicamente, fue en la calma que siguió al vendaval donde las verdades menos mediáticas comenzaron a aparecer. Un periodista de investigación, cansado de los titulares fáciles, siguió los contactos de la llamada anónima y dio con una red de chismes que operaba más en la especulación que en la realidad. Su reportaje mostró cómo una serie de declaraciones sin fundamento habían generado una masa crítica de opinión que luego se tornó difícil de contener. No justificó el secuestro ni el acto desesperado de Ana, pero puso en evidencia la necesidad de mirar con cautela antes de señalar culpables. Aún así, había consecuencias personales que no serían borradas por un artículo sombrío. La relación entre Bárbara y Vlad quedaría atravesada por lo ocurrido. La separación formal de su familia fue un aldabonazo, y los dos tuvieron que asumir que las acciones que habían sido pequeñas cuando nacieron ya no lo eran. Una mirada, una compañía, una palabra en un momento de debilidad. En el rincón privado donde se resuelven las tensiones, Vlad aceptó la necesidad de apartarse y de revisar su vida. No hubo reconciliación espectacular ni arrepentimientos que alcanzaran a la prensa. Hubo, en cambio, la reconstrucción lenta del que entiende que las elecciones tienen consecuencias y que a veces la reparación dura años y no titulares. Bárbara enfrentó la pérdida de perfiles comerciales y la presión de clientes que cancelaron contratos. Aún así, encontró apoyo en personas que reconocieron su voluntad de mantenerse al lado de Ana durante la crisis. Didácticamente, la comunidad de eventos y de bodas que la conocía reaccionó de maneras diversas. Algunos la alejaron, otros la abrazaron. Ella decidió, con la misma decisión que la hizo destacar en su trabajo, apostar por la transparencia. Hizo públicas algunas acciones, colaboró con el servicio social, ofreció su oficina para reuniones de apoyo a mujeres jóvenes y empezó a impulsar charlas sobre maternidad y derechos. No buscó rehabilitar su nombre con estridencia, buscó más bien construir acciones que demostraran una intención de reparación. Ana, por su parte, inició un proceso terapéutico que le permitió entender que su acto había tenido raíces en el miedo, a perder aquello que ella interpretaba como lo único que podía darle sentido. Con la ayuda de psicólogos, trabajó en la construcción de un entorno más estable, aceptó el acompañamiento del servicio social y accedió a programas de apoyo para madres jóvenes. No buscó rehabilitar su nombre con estridencia, buscó, más bien, construir acciones que demostraran una intención de reparación. Ana, por su parte, inició un proceso terapéutico que le permitió entender que su acto había tenido raíces en el miedo a perder aquello que ella interpretaba como lo único que podía darle sentido. Con la ayuda de psicólogos, trabajó en la construcción de un entorno más estable, aceptó el acompañamiento del servicio social y accedió a programas de apoyo para madres jóvenes. La justicia la acompañó con medidas reparadoras más que punitivas, cumplimiento de terapias, monitoreo de las visitas y el compromiso de crear condiciones que garanticen la estabilidad del bebé. En lo íntimo, su reparación fue lenta. Hubo noches de insomnio, miradas que la juzgaban y días en los que se preguntó si algún día la gente la vería sin el peso de la noticia. La ciudad, que antes había anhelado un culpable, ahora se vio confrontada con la complejidad del caso. Hubo debates en las radios sobre la criminalización de la precariedad y movimientos de mujeres que exigen medidas sociales que acompañen la maternidad. Para muchos espectadores, el caso dejó una sensación incómoda. Qué poco fiable era el juicio colectivo cuando se basaba en intuiciones y no en evidencia. Las carteleras de noticias se dieron espacio a charlas en plazas, a encuentros organizados por ONGs locales y a iniciativas para fortalecer la red de protección a madres jóvenes. El desenlace formal no fue una sentencia que cerrara heridas, fue un acuerdo procesal que contempló la situación psicológica de Ana y la necesidad de proteger al menor. La joven aceptó supervisión, tratamientos y acompañamiento, y la causa penal avanzó con medidas que buscaban la reinserción y la protección familiar. Algunas voces protestaron por lo que entendían como indulgencia, otras celebraron que la justicia buscara reparar más que castigar. En lo personal, Ana volvió a abrazar a su hijo en condiciones que la hacían menos vulnerable, con apoyo económico, con la familia presente y con un plan que la ayudaba a construir estabilidad.
En las semanas posteriores al cierre del caso penal, se abrieron procesos civiles, demandas menores, reclamaciones de reputación, una querella por injurias que Bárbara presentó contra un medio que la había difamado con titulares falsos. No todo se saldó con comprensión. La vida de los que estuvieron involucrados quedó marcada por el trajín del pasado. La prensa, que había sido rápida en señalar culpables, también tuvo que aprender a medir consecuencias. Algunos periódicos ofrecieron rectificaciones y disculpas públicas, mientras que otros mantuvieron la línea dura. La ciudad, con el tiempo, volvió a sus rutinas, pero las plazas donde antes se hacían juicios sin mirar, ahora eran espacios donde se organizaban talleres sobre maternidad responsable y redes de apoyo. La comunidad, que había mostrado su rostro más cruel en los primeros días, comenzó a mostrar nuevas facetas: la capacidad de asistir, de sostener, de crear guarderías comunitarias y grupos de apoyo para madres primerizas. La tragedia del caso había movilizado recursos que, por ironía, quedarían como legado en Uliánovsk: protocolos más estrictos en clínicas, líneas de atención para mujeres en crisis y una mayor vigilancia sobre quienes pretendieran lucrar con la vulnerabilidad. En la vida íntima de los protagonistas, la reconstrucción fue desigual. Vlad tuvo que asumir la responsabilidad de su cercanía emocional con Bárbara y la decisión de poner distancia para no seguir desatando dolor. Su matrimonio con su esposa quedó en un proceso de separación que fue doloroso para todos. Bárbara, en tanto, recuperó parte de su prestigio profesional con el tiempo, aunque ya nada sería exactamente igual. Al editar su agenda, priorizó proyectos que le permitieran equilibrio. Fue más selectiva con los encargos de bodas y dedicó más tiempo a formar equipos de trabajo que compartieran valores. El equipo de la sucursal, que la había acompañado, se reorganizó y supo que las decisiones éticas, a la larga, también sostienen una marca. La ciudad, con el tiempo, volvió a sus rutinas, pero las plazas donde antes se hacían juicios sin mirar, ahora eran espacios donde se organizaban talleres sobre maternidad responsable y redes de apoyo. La comunidad, que había mostrado su rostro más cruel en los primeros días, comenzó a mostrar nuevas facetas: la capacidad de asistir, de sostener, de crear guarderías comunitarias y grupos de apoyo para madres primerizas. La tragedia del caso había movilizado recursos que, por ironía, quedarían como legado en Uliánovsk: protocolos más estrictos en clínicas, líneas de atención para mujeres en crisis y una mayor vigilancia sobre quienes pretendieran lucrar con la vulnerabilidad. En la vida íntima de los protagonistas, la reconstrucción fue desigual. Vlad tuvo que asumir la responsabilidad de su cercanía emocional con Bárbara y la decisión de poner distancia para no seguir desatando dolor. Su matrimonio con su esposa quedó en un proceso de separación que fue doloroso para todos. Bárbara, en tanto, recuperó parte de su prestigio profesional con el tiempo, aunque ya nada sería exactamente igual. Al editar su agenda, priorizó proyectos que le permitieran equilibrio. Fue más selectiva con los encargos de bodas y dedicó más tiempo a formar equipos de trabajo que compartieran valores. El equipo de la sucursal, que la había acompañado, se reorganizó y supo que las decisiones éticas, a la larga, también sostienen una marca. Ana y su hijo, con la supervisión del servicio social, comenzaron a transitar una senda más tranquila. No todo fue perfecto. Hubo recaídas, hubo noches de miedo y resistencias. Pero también hubo momentos sencillos de ternura. Una canción inventada en la cocina, el primer reír del bebé en los brazos de su madre, la forma en que alguien en el vecindario le dejó pan sin preguntar. Esas pequeñas escenas, que la prensa no registraría, fueron las que constituyeron la reparación más honda. Hubo, además, consecuencias legales que se aplicaron con coherencia. Algunos individuos que habían difundido rumores virales que derivaron en injurias fueron llamados a responder por sus publicaciones. La clínica mejoró sus protocolos de seguridad en la sala de partos. Las autoridades locales pusieron en marcha cursos informativos sobre adopciones legales y subrogaciones reguladas. Los cambios no resolvieron el dolor de una ciudad que había visto a una madre perder el control momentáneamente, pero sí establecieron un marco más seguro para futuros casos. En la conversación íntima entre Bárbara y Ana, meses después, había algo de perdón y de reconocimiento. Se sentaron una tarde en la oficina ahora reorganizada, con luz cálida y una mecedora nueva en la esquina. Ana habló de noches de miedo y de su decisión impulsiva como si fuera alguien que repasa un mapa ya recorrido.
Bárbara habló de la culpa que la acompañó, de su rabia por haberse sentido juzgada y de la necesidad de entender que su trabajo la había llevado a perder de vista los riesgos humanos en ajustes que, a la larga, requieren empatía. No hubo teatralidades, hubo manos que se tomaron, silencios que supieron sostener más que las palabras y la decisión de intentar reconstruir algo más humano en la manera de hacer las cosas. El tiempo, que no borra cicatrices pero sí las vuelve menos punzantes, dejó escenas que la ciudad guardó como memoria colectiva. La mecedora de la oficina pasó a representar para quienes la conocían el lugar donde se decidía ayudar en vez de juzgar. El reloj que había marcado la cuenta regresiva aquella vez siguió colgado en una pared, pero ya no sonaba como una condena. Recordaba que todo puede cambiar en 15 minutos y que la responsabilidad era transformar esos minutos en acciones que sostuvieran a la gente. En la última escena pública que relacionó a los protagonistas, hubo una pequeña ceremonia en la que la comunidad se reunió para inaugurar un centro de apoyo para madres jóvenes. No fue un acto de televisión, fue un encuentro donde se escucharon testimonios, se ofrecieron disculpas y se miraron los hechos con la frialdad de quien acepta que equivocarse es humano y que reparar es posible. Ana participó tímidamente, Vlad no asistió, pues su camino había sido de retírase para recomponer. Bárbara dio un discurso breve, sin autoblasones, en el que habló de la necesidad de sostener a quienes se encuentran en los bordes. El tiempo, que no borra cicatrices pero sí las vuelve menos punzantes, dejó escenas que la ciudad guardó como memoria colectiva. La mecedora de la oficina pasó a representar para quienes la conocían el lugar donde se decidía ayudar en vez de juzgar. El reloj que había marcado la cuenta regresiva aquella vez siguió colgado en una pared, pero ya no sonaba como una condena. Recordaba que todo puede cambiar en 15 minutos y que la responsabilidad era transformar esos minutos en acciones que sostuvieran a la gente. En la última escena pública que relacionó a los protagonistas, hubo una pequeña ceremonia en la que la comunidad se reunió para inaugurar un centro de apoyo para madres jóvenes. No fue un acto de televisión, fue un encuentro donde se escucharon testimonios, se ofrecieron disculpas y se miraron los hechos con la frialdad de quien acepta que equivocarse es humano y que reparar es posible. Ana participó tímidamente, Vlad no asistió, pues su camino había sido de retírase para recomponer. Bárbara dio un discurso breve, sin autoblasones, en el que habló de la necesidad de sostener a quienes se encuentran en los bordes. El caso cerró sin un solo culpable demonizado ni héroes perfectos. Lo que hubo fue la asunción de responsabilidades, la intervención de la ley, la aceptación de que una madre había cometido un delito en un contexto de vulnerabilidad y que la justicia debía ponderar castigo y reparación. Algunas relaciones se rompieron, otras se rehicieron con costuras nuevas. La ciudad aprendió que la prisa por castigar puede ser más cruel que la lentitud de una investigación justa. Y en el corazón de la historia quedó la pregunta que tituló todo: ¿qué pasó cuando ella destrozó un matrimonio? La respuesta, como muchas verdades humanas, fue compleja. No hubo una mujer con las manos manchadas de culpa absoluta, ni un único responsable que cargara con la tragedia entera. Hubo decisiones pequeñas que juntas crearon una marea capaz de arrastrar certezas. Hubo miedo, deseo, errores y a la postre la voluntad de reconstruir. Lo que sí quedó claro fue que un acto humano, por desesperado que sea, nunca pertenece a una sola persona. Es el resultado de contextos, vulnerabilidades y silencios colectivos que esperan ser escuchados. Meses después, mirando al río desde uno de los puentes que atraviesan Uliánovsk, Bárbara sintió el peso y la levedad de lo que había vivido. Había perdido algo de la inocencia profesional y ganado la certeza de que su trabajo debía sostener vidas y no solo imágenes. Ana, con su hijo en brazos, paseaba por el barrio con menos aprensiones, acompañada por una red que la apoyaba. Vlad intentó recomponer su vida en soledad, meditando sobre las decisiones que habían marcado su historia. La ciudad, lentamente, cerró la página que se había vuelto manual de tensiones. Y aunque en algunos cafés aún se hablaba de quién fue el responsable, en la mayor parte de las conversaciones la lección se parecía más a una pregunta colectiva. ¿Qué podemos hacer para que nadie más sienta que arrancar a su propio hijo es la única opción?
Esa pregunta, más que cualquier titular, fue la que quedó como legado. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Comenta abajo y suscríbete para más historias que nos recuerdan que detrás de cada escándalo hay personas reales, heridas y a veces caminos para recomponer lo que se rompió.